Saludo a Alejandro Bodart, candidato a senador provincial y también candidato a diputado nacional. Y este aplauso para Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Gracias Juan, gracias por el aplauso. Yo creo que la miserabilidad de esta gente no es solo que son corruptos, ¿no? Porque como se ha dicho acá, había muestras ya desde antes de asumir. Sobradas. ¿No es cierto? Sobradas, sino que en este caso en particular, que es el tema de la discapacidad, porque el mismo tipo que, por ejemplo, se peleaba con un niño de 12 años, le decía a la madre por qué ella o ellos tenían que no pagar el peaje y el sí, o sea, un miserable que... Españolo, de él estamos hablando. Y de la familia de Ian Moche, ¿verdad? Exactamente, que enfrentaba de esa forma el problema de la discapacidad. Por el otro lado, sabía, era cómplice, participaba de un hecho de corrupción que le robaba a esos mismos discapacitados que estaban ajustando. Por lo tanto, no sé, porque la corrupción es estructural en este sistema y viene desde podemos hablar de la deuda externa, de las privatizaciones, o sea, el sistema tal cual como está concebido te lleva permanentemente a que cuando escarbás un poquito, salta la podredumbre. Pero que salte así, justo en un momento donde esta gente estaba atacando a un colectivo de los que más necesitan ayuda, muestra un poquito la clase de gente que es, creo yo, y por eso es importante, sí, discutir qué vamos a hacer con este presidente, con esta runfla que ha llegado al poder, que es capaz de hacer esas barbaridades. ¿Cómo la hace con los desocupados? ¿Cómo la hace con los jubilados? ¿Con el Garrahan? O sea, estamos ante gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Entonces sí, tenemos que pensar qué hacemos con esta gente. Yo una cuestión que me parece importante de todo esto es... yo creo que, por ejemplo, el Parlamento tendría ya que haber 50 proyectos de juicio político, por ejemplo, frente a este tema. Porque, ¿qué se podría esperar frente...? Mínimo. ¿No? Mínimo. ¿Hay alguno? Yo creo porque denuncias penales ya hay. No, sí, pero yo creo que todavía no hay. Lo más probable es que si hay algún proyecto va a surgir desde la izquierda, pero y con dificultad, por ejemplo, para que llegue a concretarse. Recordemos que ni siquiera se ha podido concretar realmente la famosa comisión que se hizo por el tema Libra, ¿no es cierto? Porque entonces esto nos cuestiona un poquito también si es por esos canales institucionales que uno puede dar una salida a problemas de semejante envergadura. Yo creo que habría que pensar en otras salidas también. Por ejemplo, ¿se podría armar una comisión extraparlamentaria con personalidades que realmente investiguen y tengan poder de fuego para llegar a la verdad? Como en su momento, más allá de las debilidades, fue la CONADEP. O sea, porque cuando institucionalmente es muy complejo resolver el problema, hay que pensar también en salidas que realmente solucionen el problema. Ojo, y nosotros lo decimos a esto, lo venimos diciendo no solo por este caso, también por el caso Cristina, porque en esta justicia no se puede confiar, porque es una justicia que ya hemos visto que está puesta por el poder político de turno y le responde al poder político de turno. El Parlamento está prácticamente, o sea, recordemos que muchos de los que ahora se oponen a los vetos son los que le dieron las facultades extraordinarias. No sabes, por ejemplo, el Garrahan se votó la ley, pero hoy estuvimos en el acto del 38 aniversario donde toda la gente pide movilizarse porque ya prevé que va a haber un veto, ¿no es cierto?, de esta gente. Y no se sabe si los mismos que votaron la ley van a terminar, ¿no es cierto?, rechazando, acompañando el veto, porque ya ha pasado. Gente que levantó la mano para una y después, ¿no es cierto?, que se va para la otra. O Vidal, que sacó justo un día antes, tuvo la mala suerte de hablar a favor de los jubilados, ¿no es cierto?, y después, cuando llegó al recinto, le escracharon todo, porque el que se abstiene tiene que decir en voz alta, me abstengo. O sea, entonces, frente a esa realidad, ¿no es cierto?, que hay que pensar en salidas así y confiar esencialmente para mí en el tema de la movilización, porque creo que de última... Yo iba a ir por ese lado. De última instancia, la movilización es lo único que puede permitir poner orden. Ahí tenemos otro problema, que es la CGT, tenemos otros problemas, ¿no es cierto?, de los que tampoco apuestan a eso, pero creo que estamos en un momento difícil y la gente tiene que reflexionar sobre esto, porque hay mucha gente que, como ve esto, es la que dice, bueno, ya no creo en nada, no voto, no voy a votar, hago eso. No, yo creo que hay que pensar en salidas por la positiva.
pensar propuestas al mismo tiempo, tener propuestas para resolver esto, que para mí no pasan por el Congreso, vuelvo a insistir, aunque sería bueno que haya 30 pedidos de juicio político, y también pensar cómo puede haber instancias para resolverlo en la calle, porque es en el único lugar. Si se cayeron los otros días, por ejemplo, los decretos que directamente liquidaban institutos fundamentales con miles de pedidos, fue por la presión de la movilización. Si lo del Garrahan se votó la ley, es por eso. Si lo de discapacidad terminó como terminó, incluso rechazando el veto, es por eso. Y tenemos que seguir peleando por los jubilados en la calle, pero también tener propuestas de salida para ver quién quiere ir a la verdad, porque acá ahora muchos van a ir a decir, uy, esto, todo, pero ¿levantan propuestas para que realmente se sepa esto? ¿O hay juego electoral también de opositores que, como ahora, ¿no es cierto?, que da bien esto, pero después no hacen nada para que realmente se vaya hasta el fondo, y de acá 5 o 6 días esto se tape con otra cosa, ¿no es cierto?, y sigamos como estamos. Hay que prestarle atención. Un negocio de $800.000 mensuales, ¿no? 800.000. Y estamos ante un pequeño negocio, Claro. ¿no? Digo, para saberlo, también para que la gente sepa. O sea, acá saltó esto, pero si clavas el cuchillo, ¿me entendés? Debe haber Sale muchos más pulpo. más. ¿Por qué Sale sería más excepcional y no la regla? Totalmente, totalmente. Y de gente que hace campaña permanentemente con el tema de no solo la casta, que ya no habla mucho de la casta, porque con los Menem y con todo es difícil, pero de cortar todas las corruptelas del Estado y acá salta una precisamente clásica, que es la de con una droguería hacer un negociado y el sobreprecio, ¿no es cierto?, y robarle la guita, en este caso, a esto. O sea, que encima es una droguería que también habría que ir un poco más, porque no es que solo trabajó con este gobierno, sino que viene trabajando es ya proveedor del Estado en 1923. Exactamente, Sí. por eso que eso te lleva a un problema más de fondo, que es la corrupción estructural, porque vuelvo a insistir que estamos en campaña electoral. Va a haber muchos que van a decir qué barbaridad, que esto, bla, 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 bla. Pero muchos han gobernado antes y no cortaron el chorro, ¿no es cierto?, de este tipo de corruptelas y se proponen hoy para volver a gobernar, ¿no es cierto? Y ¿es esa la salida? Digo, porque tenemos que discutir. Es volver un poquito para atrás, porque acá hay una complicidad que viene desde prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido, que no solo no han cortado ninguno con estos focos de corrupción, sino que los han profundizado y han llevado a corrupciones tremendas que muchas veces la sociedad no sabe. Porque yo, por ejemplo, cuando se habla una deuda externa que nunca se investigó, y que es la que nos ha puesto collares de melones a los argentinos, porque es imposible de pagar, 34.000 millones se tienen que pagar el año que viene, ¿no es cierto? Y no se investiga. ¿Y por qué no se investigó nunca? Y la única investigación que hubo, que fue la del juez, ¿no es cierto? Un juez que fue valiente, Ballester, que descubrió cerca de 2.000 ilícitos, estamos hablando de hace 30 años. ¿Por qué la clase política tradicional nunca investigó? Porque todos tienen las manos sucias en esto. Porque no salió lo de ficha limpia. Todos colaboraron, todos han colaborado. ¿Quién le dijo? ¿Quién levantó el teléfono? Con las grandes corruptelas, las privatizaciones, vender empresas que eran propiedad de décadas y décadas de sacrificio de los argentinos, porque eran empresas que se habían construido con el aporte de los argentinos, por 2 mangos. Eso Ahora, ¿está en agenda, te pregunto, honestamente? Bueno, pero hay que ¿está en agenda ponerla. la corrección de nuestro sistema judicial? Bueno, es otro tema, Bueno, un tema. No, porque este es una discusión que en realidad va por arriba de esto. ¿Qué significa? Vos vas a tener, el ser humano es susceptible a la corrupción. Dice, hay un proverbio chino que decía, los trabajadores de la miel les quedan bien en la mano, decía, ¿no? Digo, 5.000 años para atrás. Ahora, la pregunta es, ¿vos qué hacés con eso? Y nosotros con esta justicia independiente. Pero hay que hacer un debate. No, pero hay que hacer un debate. Pero a la ese justicia debate no no hemos sé que a los asistido jueces, nunca. todos hemos participado nosotros, desde las cámaras, los que conocemos desde adentro del tema. ¿Cómo se reparten, me entendés, los fiscales y los jueces, me entendés, como caramelos en un toma y daca, que después responden al poder político y nunca responden realmente a la gente? Bueno, nosotros... hasta que no haya una reforma en serio, donde se elija
por voto popular los jueces y los fiscales y que tengan que, ¿me entendés?, explicar sus fallos para que pueda haber destitución de los jueces y fiscales de una manera mucho más rápida que hoy, que son prácticamente monarcas y se mueren, pese a que todo el mundo sabe las barbaridades que hacen, mientras no se instaure el juicio por jurado en todos los casos, para que no sea el juez el que termina decidiendo. Es una reforma integral. No, pero tenés que hablar de la justicia, también de la policía tenés que hablar, ¿me entendés?, que hay que hacer otra reforma. O sea, hay tantas. Pero es que es global el problema. El tema de la justicia es un tema muy delicado. La impunidad tiene que ver no solamente con la justicia, es un sistema integrado para garantizar, ¿me entendés?, el tema de la corrupción y otras cosas. Todo a la vez. Y sí, si no vas por todo a la vez, no vas por nada, que ese es el problema. Y el debate de no se puede ir por todo, al final no se termina ir por nada, acá, que es lo que permanentemente tenemos el sistema financiero post-dictadura. Bueno, hemos hablado Juan, acá que no haya una banca única, ¿me entendés? Del ser humano. ¿Por qué existe realmente el problema de la droga y el narcotráfico? Porque no se quiere ir a discusiones de fondo. O sea, si vos agarrás y legalizás, desaparece. ¿Por qué no se aplica eso? No es por la moralina, porque ese es el verso. Es porque detrás de eso hay un negocio que están prendidos casi todos. Andá, recorré la provincia de Buenos Aires, muchos de los intendentes, ¿me entendés? Recorré muchas de las comisarías. ¿Y por qué? Todo el barrio sabe dónde está el narco y no lo está. O sea, es un negocio que involucra, es un negocio capitalista. Hoy el tema del narcotráfico. Y por eso nadie se lo quiere tocar. Sí, simplemente de que yo creo que la situación económica del plan económico o el no plan del gobierno está haciendo agua. Hay recesión, o sea, ya hay recesión en el país. Esto está golpeando incluso a algunos sectores que hasta ayer económicos que lo apoyaban. Es en ese marco que se da esto. O sea, es un combo, ¿no es cierto?, global. Yo no sé si va a tener mucha o poca repercusión en el tema electoral. Lo que sí creo es que ha iniciado el declive el gobierno, y eso es un hecho. O sea, de un gobierno que se vendía como que arrasaba, como que estaba con él la sociedad, cosa que no era cierto, yendo a los números finos, pero hoy ha quedado patente ante el conjunto de que las cosas andan mal. Y eso es lo primero para que empieza a cambiar un poco la situación política. Yo creo que ahí hay un rol que yo creo que es muy importante, que es abrir los debates de fondo en esta situación, no quedarnos solos con las fotos, sino que discutir un poquito cuáles son las salidas para cambiar esta situación, porque el problema no es ahora Karina y Coso, son los problemas más profundos que se pueden, incluso sin esta gente, pueden seguir funcionando. Entonces, y que llevan a la decepción de la gente, que no vote, etcétera. Ir a las causas de fondo. Hay que meterlo al debate ese. Ellos meten un debate, han intentado, creo que ahora están mal para meterlo, porque han intentado un debate de fondo de que la justicia social no va más, o sea, un discurso muy individualista para tratar de ganar a un sector con el tema, cuídate vos, qué te importan los desocupados, qué te importa. Bueno, yo creo que en estos momentos donde se quiebra ese sentido común que han querido hacer, es importante discutir cuestiones de fondo. ¿Cómo hacemos para terminar con la corrupción? Que es sistémica, porque la corrupción no es individual, no es una manzana podrida, es un sistema podrido que cualquiera que entra ahí se pudre. Y pasa en todos los ámbitos, en la justicia, en la policía, en las cámaras. Recordemos el tipo que agarraron yéndose a Paraguay con $200.000, que había votado días antes. O sea, es un problema más integral, que no solo pasa en la gran política. Andate a los municipios, andate, ¿me entendés?, a los barrios. O sea, la policía, el intendente, los punteros. Entonces, como es un problema estructural, hay que abordarlo. ¿Cuáles son las salidas de fondo para esto? ¿Cómo hacemos para que haya realmente un control social sobre las cosas y no que se vote cada 4 años, después hacen lo que quieren, nadie controla, que no son los instrumentos institucionales que están hechos para que todo esto pase, porque si no, o sea, los propios mecanismos institucionales son para favorecer que esto pase y acá no pasó nada, votá dentro de 4 años y arreglarlo. No, ¿cómo hacemos para discutir? ¿Qué hacemos de fondo? Hablamos de la timba financiera y cómo se fuga. Acá hay un tipo que antes de irse del gobierno pide $50.000 millones y después sube otro y dice está vacío, no quedó nada. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo discutir? Hay que discutir la banca. Por la vía no institucional. ¿Cómo lo haces? ¿Qué Argentina diseñás? No, primero tenés que discutir la salida, las políticas. O sea, si no discutís qué hay que hacer, incluso, si no discutís qué hay que hacer, la CONADEP de la corrupción podría ser un instrumento. Podría serlo, pero para mí es dentro del marco institucional. Porque uno es inmediato, las cosas tienen que no pase nada. No, para que no pase nada es lo que vino pasando con muchos. Algunos terminaron condenados.
Cristina está en domiciliaria. O sea, nada es... No, también otra Méndez, dimensión. el innombrable, terminó Méndez también, por el gozo. exactamente. Digo, hay mucha gente lo que que... O sea, cambiaron eso la cosa, cambió la dinámica. No hay lo que corrupción, sucede- la corrupción está. no, no hay lo que timba sucede- financiera, no, los lo que bancarios, sucede- los bancos bueno, no hacen lo que la timba quieren. financiera ¿me es entendés? otro tema. Las empresas no se fugan Es lo que quieren, ¿me entendés? Por el inexplicable comercio por qué no exterior se y no hay cambió. control. Es No cambió inexplicable- nada. No, es no, hay inexplicable 50% de pobres en este país. Escuchémonos. Escuchémonos. Déjame claro, porque si no es imposible. No, está bien, pero vos te metiste en lo que No, estaba pero diciendo. No, porque Yo creo son que cosas distintas. hay una situación que no es solo nacional, internacional, porque acá tenés un Milei, tenés un Trump en Estados Unidos, se fue Bolsonaro, pero la ultraderecha brasilera tiene un peso tremendo. En Europa hay gobiernos, o sea, tenemos que Meloni, discutir claro. en qué contexto estamos. Estamos en un momento donde el capitalismo como está concebido está llevando a una situación de tal barbarie ya prácticamente, que te obliga a tomar medidas de fondo. Y si vos no tomás esas medidas de fondo, porque la primera respuesta de la gente frente a esta crisis, que no empezó ahora, 2008, fue confiar en los que se decían un poco de izquierda. Ojo, porque acá después del 2001 estuvo el kirchnerismo, que tenía un discurso de izquierda, Syriza, el propio PT. La decepción con todo eso de quedarse a mitad de camino y de no ir a fondo con medidas anticapitalistas, que es la única forma, es lo que ha llevado a que vengan estos por la decepción de todo lo otro. La salida para eso no puede ser más de lo mismo, volver para atrás. Por eso es importante cómo hacemos para terminar con este tipo, pero que no volvamos para atrás, sino que debatamos qué país queremos. realmente podamos discutir en este país cómo sacamos a los niños de la pobreza, cómo levantamos de nuevo la salud, porque hoy estamos defendiendo algo que se está cayendo, ¿no? Que está, ¿me entendés? Andate a la provincia de Buenos Aires, vuelvo a insistir. O sea, 300.000 pesos gana, ¿me entendés? Un enfermero, gana, ¿me entendés? Un municipal. O sea, ¿cómo hacemos para discutir el país que viene? ¿Cómo hacemos para sacar esto? Que hay que sacarlo con la movilización, hay que tener propuestas, políticas, pero ¿qué país queremos realmente después? Y ahí hay que discutir medidas de fondo, porque si no, solo quedarnos contra que muchos van a hablar ahora contra hasta los que no hablaban hasta hace un tiempito, porque la encuesta no le daba para hablar y se callaba y le levantaba la manito, ahora va a hablar. Pero el problema es, ¿cuál es la propuesta de fondo realmente para otro país? Claro. O sea, ¿qué vamos a hacer con los problemas gruesos? ¿Cómo solucionamos justicia? Se están bajando salud? del barco. Pregunta que tenga respuesta breve. La pregunta es concreta. Sí. No tiene fueros Karina, pero estuvo nombrada en todo. ¿Por qué no se le pidieron los teléfonos tampoco? ¿Por qué la justicia no fue y le pidió los teléfonos a Bueno, Karina? desde el viernes que estamos haciéndonos esa pregunta. Así es. Sí, yo estuvo también Paulón, y bueno, hubo un arco grande de distintos sectores políticos en solidaridad con el hospital, ¿no? En este cumpleaños del hospital. Yo creo que fuerza hay para seguirla. La gente tiene claridad de que no se acabó la pelea, sino que están viendo en qué momento puede caer un veto para la ley. Yo creo que el apoyo, el enorme apoyo que hay social, el enorme apoyo social, se tendría que manifestar, ¿no? Si hay veto, porque creo que hay que rodear el Congreso, porque es la única manera de que los votos que permitieron la ley, que alcanzarían supuestamente para rechazar el veto, se mantengan firmes sin que algún gobernador meta la pata, ¿no es cierto?, ahí, porque le tiraron un hueso, ¿no es cierto?, y haga que cambie alguno de los votos. Así que creo que hay que estar atentos. Fue muy importante la actividad de hoy, porque por la actividad de las familias. Yo creo que es importante marcar cómo las familias han acompañado a los trabajadores. Incluso no solo las familias que tienen chicos hoy, sino familias que han tenido los chicos. Incluso un hecho significativo es que incluso algunos familiares que tuvieron la desgracia de que sus hijos fallecieron en el hospital, pero que siguen reivindicando después de muchos años ese hospital, porque dicen, hoy contaban un ejemplo de una persona que fue al Fleming, por ejemplo, a tratar a su hija, y prácticamente, dice, terminó siendo una hotelería el Fleming. Tuvieron que venir de Raje al hospital Garrahan, y la atención que le dio el personal marca la diferencia, digo, entre lo público y lo privado, porque están defendiendo la educación y la salud pública como bien de todos. Así que ese hospital es de todos, no hay que olvidarlo y hay que seguir acompañándolo.
y hay que estar atentos al veto, Claro y que hay sí. que estar atento a qué hace cada diputado, cada uno de los que votaron, ¿no es cierto?, la ley para que no se den vuelta, porque en Y este país... acompañar el nuevo paro que hacen el día 28. Sí, todas las acciones. Claro que sí. Todas las acciones.